Hermano, muy buenos días. Tengo hoy las 7 de la mañana, 59 minutos aquí en el sur de California. Hoy es septiembre 24 del 2023 y bueno, vamos a empezar nuestra reunión, nuestro estudio de las Escrituras, pero antes vamos a orar el Padre Nuestro que está registrado en el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, versículos del 7 al 13. Mateo 6 del 7 al 13. Voy a leer forma de oración lo que vamos a estar, lo que luego de ahí vamos a estar estudiando un buen tema, muy bueno. Entonces, únase conmigo en esta oración del Padre Nuestro que está en Mateo 6 del 7 al 13. Dice así: y al orar no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues, orad de esta manera. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu palabra que se va a exponer llegue a la mente y al corazón de todos los que van a escuchar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 1. El tema de ahora es un buen tema, sinceramente. Tiene que ver, es un tema tan profundo que una hora no es suficiente inclusive, porque tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, su naturaleza y cómo los primeros creyentes entendieron la naturaleza de nuestro Señor. Vamos a leer entonces el libro de Hebreos. En el capítulo 1 vamos a leer los versos del 5 hasta el 14. Tengo aquí mi marcador listo, así que espero que usted también lo tenga, su marcador. Hebreos 1, 5 al 14 dice así. Voy a leer la versión, la Biblia de las Américas. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Hijo mío, eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles
espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Y cetro de equidad o equidad y justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por lo cual Dios, tu Padre, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Y como un manto, los enrollarás. Como una vestidura serán mudados. Pero tú eres el mismo. Amén. Y tus años no tendrán fin. Pero, ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus administradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Amén. Este es un texto cristológico muy profundo. En los seminarios se estudia esto a profundidad, porque contiene la cristología prístina, primitiva, de los cristianos del primer siglo. Hoy en día, por ejemplo, en todo el mundo se reúnen sectas de todo tipo que dicen invocar el nombre del Señor leyendo la Biblia y todo lo demás, pero se separan, son miles de sectas que se separan, lo cual es una contradicción a la oración de Jesús de que todos seamos uno. ¿Okay? O sea, Dios sabe quiénes de todos estos miles de grupos son de Él y el resto pues no son de Él, por más que invoquen su nombre y lean la Biblia. Jesús mismo lo dice, ¿no? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando se acuerdan, cuando le dicen, Señor, en tu nombre, se dan cuenta, invocan su nombre. Hemos echado fuera demonios. Y Jesús le dice, bueno, yo no los conozco. Así de plano, yo no los conozco. Pero ¿cómo que no los conoces? Tú dices, invoca mi nombre y yo estaré ahí. Bueno, yo no los conozco. Y es más, apártense de mí, son hacedores de maldad. Es terrible eso. Eso es algo que muchos no toman en cuenta, pero realmente está pasando. La cristología de Jesús es tan importante que si usted no entiende que la cristología prácticamente no está en el verdadero evangelio. Por ejemplo, los testigos de Jehová es una secta que niega que Jesús es Dios, hijo de Dios eterno. Ellos niegan eso. Es una secta herética. El adventismo tiene una idea diferente de lo que es Jesucristo, el mormonismo, y así cantidad de sectas. Entonces, por más que ellos hoy invoquen a Jesús y puedan leer la Biblia y hacer lo que sea, Jesús les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así, no hay comunión entre el error y la mentira. O estás en la verdad o estás en la mentira, pero no puedes estar un pie en la mentira y otro pie en la verdad. Es imposible eso. Pero la ignorancia, son 20 siglos que ha pasado, ¿no?, ha hecho que mucha gente no sabe dónde está. Pero en el primer siglo, los cristianos tenían muy claro lo que es la cristología. El autor de Hebreos, para mí es Pablo, narra el primer capítulo de una forma increíble. Si usted no entiende eso, tiene que entenderlo. Porque esa es la fe de usted. Esa es la fe de usted. Esa es donde usted está edificado en su vida espiritual. Porque si no sabe
Entonces, ¿cómo usted va a hablar de otros de Cristo? No puede estar usted 30, 50 años en una fe donde usted ni siquiera sabe cómo articular la fe. Eso es una vergüenza. Uno tiene que saber esto para poder hablar con otros que le van a atacar su fe y especialmente a Jesucristo. El autor de Hebreos, empezando, la semana pasada hablamos, empieza con Dios. Ahí mismo dice, versículo 1, capítulo 1 de Hebreos, Dios. Dios. Ah, habiendo hablado hace mucho tiempo. Y hemos visto ahora que ahora ya no habla a través de sueños, ya no levanta profetas, ya no levanta apóstoles. Quien sea que dice eso es un charlatán y mentiroso. No tiene ni siquiera que escucharle. Ya no hay eso, ya no hay visiones ni sueños. Dios nos habla a través de su Hijo. Y cómo está plasmado en las Escrituras. Entonces tenemos aquí lo que Dios nos habla, las Escrituras. Nada más. Si alguien le dice, oye, mira, tuve un sueño contigo y Dios me habló que tú, el tipo está desvariando o le está haciendo o tomando el nombre de Dios en vano. Porque es falso eso. De plano usted tiene que rechazarlo. Luego dice, Él es el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios. O sea, es la misma imagen de Dios. Jesús es Dios. No es como dicen, no, es que bueno, realmente no es como dicen heréticos que niegan que Jesús es Dios. Jesús es Dios y da sentido a la doctrina de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La misma Escritura nos dice, así lo entendieron los padres de la iglesia. Y dice el 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿No? ¿A cuál de los ángeles? Está en el versículo 5. Y dice una cita, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y dice, y otra vez, otra cita, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Entonces, ¿de qué está hablando? Bueno, el autor de Hebreos está citando Salmo 2:7, que dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El autor de Hebreos iguala entonces al hijo con Jesucristo. Porque cuando en el Salmo 2:7 dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, los rabinos sintieron que se refería a David. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero siempre dentro del judaísmo se ha entendido que hay un Mesías. El autor de Hebreos entiende que esa cita de Salmo 2:7 que está en el Antiguo Testamento, cuando dice el hijo se está refiriendo a Jesucristo. Lo aplica. Los primeros cristianos aplicaron ese texto, hijo, en el Antiguo Testamento, a Jesucristo. Y si es así, entonces Jesucristo es de origen divino, nacido de la bendita Virgen María. Dice, la segunda parte viene de Samuel, 2 Samuel 7:4, cuando dice, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Ahora, bien interesante porque estamos viendo el desarrollo de la cristología en donde Jesucristo es el Hijo de Dios y el autor de Hebreos está estableciendo desde Escritura de que Jesús, que nació de la bendita Virgen María, es realmente el Hijo de Dios. Eso utilizando dos textos del Antiguo Testamento, Salmos 2:7 y 2 Samuel 7:4. Eso es muy importante que usted sepa. Porque la base de que Jesús es Hijo de Dios no es una invención pagana, ni no es una invención de los primeros padres de la iglesia durante los 300 primeros años, sino viene a ser la base, el origen de lo que los profetas en el Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, dijeron acerca del Hijo. Los autores cristianos, al estudiar las Escrituras, dijeron, bueno, esto se refiere a Jesús, el Hijo de Dios. Por eso que el apóstol Juan, en su primera carta, él rechaza el argumento de los gnósticos docetistas, ¿no?, a quienes él llama los anticristos, porque ellos son los anticristos de verdad. Anticristos porque rechazaba que Jesús vino en carne, o sea, ellos creían en el dualismo de que la materia es mala y el espíritu es bueno, por lo tanto, si Jesús es bueno, no puede haber nacido como materia. Entonces el Cristo era simplemente algo fantasmal. Los autores sabían del gnosticismo docetista y decían, eso es falso. Eso es falso.
Porque Jesús vino en carne y nació de una mujer, la bendita Virgen María. No fue espíritu fantasmal. Él tuvo un cuerpo físico. No solamente eso. Las profecías apuntaban a Jesús en el sentido de que Dios mismo lo llama mi hijo. Mi hijo. Y ahí está. Salmo 2:7. Mi hijo eres tú. Lo aplican a Jesús. Según de Samuel 7:4. Yo seré a él padre y él será a mi hijo. Es una expresión pactual. Lo mismo que le dice Dios a Abraham. Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Solamente Dios utiliza esa frase pactual para su pueblo que están dentro del pacto. Y para estar dentro del pacto uno tiene que estar en Jesucristo, su Hijo. Por lo tanto, era y es imprescindible, necesario, que Jesús sea el Hijo de Dios. No hay otra forma de entrar en el pacto con Dios. No hay otra forma. Entonces la frase, yo le seré a él padre, como dice en el versículo 5, y él será para mi hijo, de 2 Samuel 7:14, ¿no? Es muy importante que se tome en cuenta. Vamos a ver aquí. Aquí está. 2 Samuel. Okay. 7:14. Aquí está. Dice así: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, le dice Dios a David, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Reino es pacto. Lo mismo que le dijo Dios a Abraham. Eleazar no será tu descendiente, sino que de tus entrañas levantarás uno. Mira, las mismas palabras pactuales que dice Dios. Las mismas palabras pactuales. Y dice así, versículo 13, él, o sea, el descendiente de David, edificará casa a mi nombre. Interesante. Y dice, yo estableceré el trono de su reino. Ahora mira, aquí le dice, muchos dicen, es Salomón, pero va más allá de Salomón. ¿Por qué? Porque mira lo que dice, para siempre. Salomón ya no existe. O sea, ese para siempre no se refiere a Salomón. Entonces la pregunta es, bueno, si Salomón ya no existe y Dios le dice para siempre, o Dios se equivocó, o está hablando de alguien más. Bueno, Dios no se equivocó y está hablando de alguien más. Y mira lo que dice el versículo 14. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Obviamente que está hablando no de Salomón, sino de Jesucristo. ¿Cómo sabemos? Porque el autor de Hebreos cita ese texto en Hebreos 1 y dice, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Ahí está. Entonces la cristología primitiva de los primeros cristianos nos enseña que los primeros cristianos entendían que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mismo, y por lo tanto Dios también él. O sea, la doctrina de la Trinidad no es una invención pagana, como dicen los heréticos testigos de Jehová y otros heréticos grupos sectarios que abundan a vidas y por haber en todas partes, los cuales van contra el testimonio, y no importa todos los malabares que ellos hacen tratando de manipular lo que dice el texto bíblico. El texto aquí dice que los primeros cristianos aceptaban, aplicaban, entendían y creían que Jesús es el Hijo de Dios divino, la segunda persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esa es la doctrina ortodoxa, bíblica, escritural, patrística e histórica del cristianismo. No se deje engañar. El mensaje es claro. Dios nunca ha llamado a ningún ángel mi hijo. Si alguien le dice, no, es un ángel, como los mormones dicen. No, 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 no. Dios, Jesucristo, no es un ángel. Los ángeles son seres poderosos, creados
No tienen vida eterna. Ellos no tuvieron infinidad como Dios. Ellos fueron creados para una misión específica. ¿Son poderosos? Sí lo son. Súper poderosos. Y el capitán de los ángeles, el príncipe de los ángeles, es Jesús el Cristo, que siempre estuvo en el Antiguo Testamento. Él habló a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo 3. Era Jesús en su etapa preencarnada hablando. Él se presentó a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Josué, a David, a Daniel, a Isaías, a Jeremías, a todos ellos. Jesús en su etapa preencarnada se presentó y habló con ellos. Muy importante que esto sepa usted. Versículo 6, mira lo que dice versículo 6. Dice, y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Esto es fundamental. Otra pieza que atestigua de que Jesucristo es Dios. ¿Ok? A los heréticos, testigos de Jehová y otros que niegan esto, dice, adórenle los ángeles de Dios. Los ángeles no van a adorar a nadie que no sea Dios. Eso está en toda la Escritura. Los ángeles fueron creados por Dios para que adoren a Dios. No van a adorar a nadie excepto que sea Dios. Aquí el Padre, eso está en Salmos 97.6. Y vamos a Salmos 97.6 para que se den cuenta que esto no es cuento. No es una invención de Trinitario. Esto es lo que la Escritura misma dice. Y van a ver Salmo 97. Aquí está Salmo 97. Ya lo estoy encontrando. Salmo, ¿dónde está? Aquí está. Estoy utilizando la Biblia. Aquí. 97. Perdón. Es, a ver. Sí, 97. Está... aquí la vuelta. (97.7) Así es. Donde dice sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas. Mira lo que dice David. Ahora, yo quiero que siga la lógica. Los que se glorían en los ídolos. Voy a poner aquí mi marcador. Y dice la última frase. Adórenle todos los dioses. Ahora, una cosa muy importante que hay que entender. Esto es cristología. Si Jesús hubiera sido creado, es imposible que el Creador diga a los ángeles que adoren a una cosa creada. Voy a repetir, voy a decirlo bien despacio. Vamos a ver como cuando uno entra en la clase. A ver, niños, escuchen bien esto. Si hay un Dios que es creador, ¿correcto todos? Sí, Dios crea, o sea, no tiene principio, no tiene fin, Él crea todo. O sea, no hay nada que exista que no haya sido creado por Dios. Lo que vemos fue creado por Dios. Por lo tanto, ya que Él es el creador, lo creado, o las criaturas, adoran al creador. Porque Él es el único que ha creado a ellos. O sea, la creación adora al creador. Porque Él los creó. ¿Correcto? Correcto, dicen los niños. Ahora, como solamente Dios, el creador, es digno de adoración, ustedes creen, pregunta, que es lógico que la creación adore a una criatura que ha sido creada, igual que ellos. ¿Es lógico? No, no es lógico. ¿Cómo la creación, que es creado, adore a otro ser creado? O sea, no tiene sentido. La pregunta es, eso es rebelión, eso es totalmente ajeno a la teología bíblica. Que lo creado adore a lo creado. Eso es paganismo.
Eso es condenado por Dios mismo en su escritura, primer mandamiento, en la ley de Dios. No hay otro Dios fuera de mí, inclusive se lo dice a Isaías. No hay. Ok, entonces si no hay, significa que solamente Dios es digno de creación y digno de adoración. Nadie puede arrodillarse ante algo que no es Dios mismo. Nadie. Si lo hace es un idólatra. Entienda bien eso. Ahora, aquí el autor de Hebreos, mire lo que dice, versículo 6. Al primogénito, cuando trae al primogénito, o sea, a Jesús, muchos creen, oh, dice primogénito, sea creado. No, 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 no. Eso tiene que ver nacido en la tierra, de la bendita Virgen María. Jesús, obviamente, nació. Él mismo lo dice, nació. En forma humana, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, otro himno de la cristología muy profundo. Entonces, el autor de Hebreos está citando Salmos 97, 7, que habla de Dios. Salmo 97, 7 habla de Dios y el autor dice que cuando Jesús entra al mundo en forma humana, el Padre dice, según, mira, esto es importante, vamos a ir por partes. Salmo 97, 7 dice, sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, o sea, estatuas, a los que sirven a alguna estatua, sean avergonzados, porque eso no enseña la Biblia. Luego dice, los que se glorían en los ídolos. Pues los paganos, siempre ha sido así, creaban ídolos. El ejemplo está en Éxodo cuando Moisés va al monte, se tarda días y los israelitas rebeldes, idólatras, hacen una imagen, ¿no?, de un toro y lo llaman Dios. Inclusive Aarón comete el error diciendo, ahí está, él es el Dios que lo sacó de Egipto, así lo dice. Qué cabeza. Eran personas torpes de entendimiento los israelitas, cuyo corazón estaba inclinando al mal, idólatras, ¿no?, gente hasta cierto punto bruta, porque no entendieron, viendo que Dios los sacó, y encima adoran a un toro hecho de oro, embrutecimiento moral y espiritual. O sea, es falso cuando alguien dice, no, si no veo, no creo. ¡Falso! Aunque vean, no van a creer. Y eso lo vemos en Éxodo. Vean, ellos vieron todos los milagros y al final no creen. ¿Se dan cuenta? No es que yo tengo que creer para ver, no. El idólatra, aunque vea a los muertos saliendo de las tumbas, no va a creer. Punto. Así es. Así es la maldad del corazón humano. Eso es tremendo, hermano. Por eso que cuando uno estudia la Biblia, oiga, yo me entusiasmo. Porque hay tanto que aprender. Este pasaje de Hebreos, el autor entiende que Salmo 97.7, que habla de Dios, se aplica a Jesucristo. Y si se aplica a Jesucristo, Jesús es Dios. Se acabó. Ya está. Porque dice el Salmo 97.7, dice, adórele en todos los dioses. Ahora, la palabra Dios, uno dice, no, pero ¿por qué dice dioses y aquí dice ángeles? Porque la palabra Dios en el original es Elohim. Elohim literalmente significa Dios en plural. Ela significa Dios singular en hebreo. Pero Elohim, ¿no?, significa Dios en plural, dioses. Muchas veces cuando esa palabra se refiere no al ser creador, se traduce como jueces de la tierra. Hay muchas partes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde cuando se habla la palabra juez, se utiliza la palabra Elohim, porque se está hablando de su función de juez. Pero aparte hay otra traducción. ¿Ok? La otra traducción es cuando Elohim se traduce como seres poderosos espirituales. Pero no en referencia a Dios, sino a seres poderosos espirituales.
Dentro de esos seres poderosos espirituales son aquellos que fueron creados por Dios, que en español se llama ángeles. Ángel es griego, no es español. Se dan cuenta que nosotros hablamos mucho griego, se los paro repitiendo siempre. Ustedes cuando hablan, ustedes no saben, pero ustedes están hablando griego muchas veces, pero no lo saben. Ángeles o ángel es palabra griega, así, literal. Y significa alguien que es enviado, un mensajero, para traer buenas noticias o malas noticias, pero es mensajero. Es como el que reparte las cartas, póngale así. Su trabajo de él es llevar el mensaje, pero claro, lleva el mensaje en un sobre. Ay, mira, por ejemplo, esta es una carta que me llegó. Entonces el que trabaja en los correos va, a veces toca la puerta y dice, mire, le llegó carta, o a veces le ponen el buzón. Él es un ángel en el sentido que es mensajero, trae los mensajes a repartir. Bueno, los ángeles son así, son mensajeros. Pero la traducción mensajero en el hebreo generalmente se traduce también de la palabra Elohim. Y también su traducción literal, dioses. O sea que aquí cuando dice todos los dioses que lo adoren. Ahora, la pregunta es, y esto es algo interesante, porque en el seminario, cuando uno estudia esto, la pregunta es, ¿se refiere a ídolo o se refiere a otros dioses que no son ídolos? Esa es una buena pregunta. Eso lo hemos estudiado mucho, un día voy a hablar de eso, porque de ahí sale la teoría de que hay otros dioses falsos, ¿no? Que no son como el Dios creador, Yahweh. Es una teoría increíble, pero no lo vamos a tocar ahora, ¿no? Pero la otra traducción, que en griego se llama, como tenemos aquí en Hebreos, capítulo 1, versículo 6, dice, adórenle todos los ángeles. Es una traducción que desde el punto de vista del contexto está correcto, no está mal. Porque Elohim se presta, uno, a dioses, seres espirituales poderosos, jueces de la tierra y también ángeles. Entonces está hablando lo mismo. Ahora, esa es buena observación para hacer que lo tengan en cuenta, pero en Salmo 97:7 está hablando de Dios, de Dios, el Padre, el Creador. Y dice, esos dioses o esos ángeles tienen que adorarle porque hay un solo Dios. Hebreos, el autor de Hebreos dice, agarra ese texto y se lo pone a Jesús. Y dice, así como el salmista habló de que los ángeles deben servirle, bueno, aquí está. Mire cómo dice Hebreos. Aquí está. El primogénito, Dios dice de él a los ángeles, ustedes, adórenle. Y otra cosa muy importante, la palabra adorar significa literalmente arrodillarse ante algo. Los primeros creyentes, la iglesia primitiva, ellos eran muy respetuosos y reverentes cuando entraban a la casa de Dios. No era como ahora, ¿no? Entre evangélicos, no, se van como cualquier cosa, se sientan, hacen bulla, como sea. No, eso es evangélicos. Pero en el tiempo primitivo había una reverencia cuando entraban a las casas y se arrodillaban para orar. Sí, así era. Solamente ante Dios. Entonces, cuando dice aquí adorar significa arrodillarse. El único que es digno de esa clase de oración es Dios, nadie más. Bueno, ¿qué es lo que creen? El autor de Hebreos dice lo mismo para Jesucristo. Y si el autor de Hebreos dice lo mismo para Jesucristo, conclusión, Jesús, el Cristo, es Dios. Está aplicando el mismo texto, Salmo 97:7, para Jesús, el Cristo, que los ángeles deben adorarle. ¿Cómo van a adorar a un creado? Eso sería ilógico que Dios diga eso. Pero como Jesús no es creado, Él es el creador. Entonces es lógico. Y tiene sentido que el Padre diga a los ángeles, adoren a mi Hijo. Eso es increíble.
Esto es increíble, esta es la cristología. Pero no termina ahí. Versículo 7. ¿Quiénes son los ángeles entonces? ¿Quiénes son los ángeles? Bueno, dice, el que hace a sus ángeles espíritu. Esto es increíble. ¿Se dan cuenta cómo estudiar la Biblia? Hasta ni ganas de comer, ¿no? ¿Para qué comer si esto es suficiente para mí? En serio. ¿Para qué comer, tomar desayuno? No, hombre. No, 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 no. No hay tiempo para esas cosas, para comer, cosas mundanas y todo lo demás. Dice, Salmo 7, el que hace a sus ángeles espíritus. Ahora, aquí no queda esto. Mira lo que dice ahí. Y a sus ministros llama de fuego. ¿De dónde inventa esto? Bueno, primeramente no es invención. El autor de Hebreos, por lo que estamos viendo, ha leído el Antiguo Testamento, especialmente ha leído los Salmos, es conocedor del Antiguo Testamento, el autor de Hebreos, y cuando ve estos textos, inmediatamente pone en su cabeza, esto se aplica a Jesús. Esto se aplica a Jesús. Ahora, nos da una definición de un ángel. Ángeles, cuando vemos, por ejemplo, usted hace Google, pone ángel, va a aparecer todo tipo de forma de ángeles, pero todos tienen algo en común, tienen alas. Tienen alas. Si usted pone, por ejemplo, ángel de la guardia para niños, va a haber ángeles bebitos. Así, casi recién nacidos los ángeles, ¿no? Chiquitos, como un bebito. Un día de nacido con sus ángeles para los niños que también recién nacidos, le están cuidando, le están cantando, ponen cara angelical, muy bonito, la mamá va, le compra un angelito, mira qué angelito, otro angelito, y todo lo demás. Y luego ya hacen ángeles ya adultos. Y todos tienen alas, todos, uno a las chiquitas o a las grandes, lo que sea. Pero todos tienen alas. Bueno, pero esa es una forma. Claro, hay partes de la Biblia donde dice, bueno, y las alas de los querubines por aquí y por allá. El punto está en que el ángel no es eso. Parece mentira, disculpen que le diga. Los ángeles, en su función, mira lo que dice Salmo 104, versículo 4, que es la verdadera descripción de un ángel. Eso lo tienen que tener en cuenta. ¿Qué dice Salmo 104, versículo 4? Dice, vamos a empezar versículo 1, porque está hablando, mire de quién es. Dice, bendice alma mía al Señor. O sea, ¿a quién? A Elohim. ¿Se dan cuenta? Aquí Señor ya no es ángel, sino Elohim es Dios. Señor, Adonai, Dios mío, cuán grande eres. Dos palabras. Adonai, Elohim. Están juntos. Cuán grande eres, Señor. Y aquí viene la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Eso, el himno. Te has vestido de esplendor y de majestad. Ahora, Dios no tiene ropa, ¿ok? Ahora, no quiere decir que está desnudo, pero Él no se viste así. Son figuras, expresiones literarias para que uno entienda la majestad de Dios. O sea, Dios es rey, es lo que está diciendo. ¿Ok? No es que tiene un closet lleno de ropa, hoy día voy a... No, Dios no hace eso. 2, cubriéndote de luz como con un manto. ¿Se dan cuenta? Como con un manto. Figuras retóricas. Dice aquí, extendiendo los cielos como una cortina. El cielo no es cortina. ¿Se dan cuenta cómo el lenguaje, ¿no?, de estas metáforas hacen ver al lector de lo que es el cielo? Como son cosas espirituales que uno no ve, los autores utilizaban cosas que se ve para enseñar lo que no se ve. Esto se llama en educación didáctica. Es como cuando un profesor cuando enseña a niños, los niños aprenden por lo visual. O sea, si yo pongo a un niño a escuchar una de mis prédicas por 3 horas y nada más, el niño en un segundo está durmiendo. Pero el niño aprende con lo visual, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero enseñar a un niño, por ejemplo, colores, puedo enseñar esto. Mira qué colores. Entonces el niño le llama la atención. ¿De qué forma es? Entonces el niño lo toca, porque el niño aprende también por el tacto. Y les gusta jugar. Le digo, a ver, ábrelo, y lo comienza a abrir. Entonces, le estoy enseñando al niño, primeramente, las cosas, el color, cómo utilizar sus manos, su mente. O sea, en un solo juguete, el niño aprende cantidad de cosas. Porque así es el niño, tiene que aprender.
para que cuando ya tenga 10 años no esté ajeno a lo que pasa en el mundo. En las Escrituras, Dios es espíritu, hay cosas espirituales que no vemos, pero aprendemos porque los autores de la Biblia lo comparan con cosas que sí vemos. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Entonces, dice el 3, el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas. Dios no hace eso, pero lo pone así el autor. Ahora miren lo que dice el versículo después de ahí. El que hace de las nubes su carroza. Oiga, carroza, ¿sabe lo que es carroza? Los que son tirados por los caballos en el antiguo este, ¿no? ¿Ha visto en el tiempo de Roma? Estaba ahí agarrando, sentado en la carroza, y los caballos que le tiraban, y uno iba agarrando los caballos así, ¿no? Bueno, Dios no camina así en los cielos, sino, oiga, a ver, salga afuera y mire a los cielos. Lo que va a ver va a ser nubes. Pero no está Dios ahí en una carroza tirado por caballos. Pero el lenguaje es un lenguaje figurativo. Mucha metáfora, cantidad de figuras literarias para dar a conocer una realidad que no vemos. Porque dice, el que anda sobre alas del viento. Oiga, ¿el viento tiene alas? ¿Se imagina una nube con alas? Si usted ve una nube, tómele una foto con su celular, sinceramente con alas. Y póngalo en YouTube, se va a hacer súper famoso usted. Hasta puede monetizar, se va a hacer multimillonario si pone una nube con alas. Créame. Y después dice, versículo 4, el que hace a los vientos sus mensajeros. Ahora un momento, disculpe hermano. Hebreos dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Pero aquí dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. O sea, o está mal los salmos o copió mal Hebreos porque no dice lo mismo. Obviamente no está escrito lo mismo. Escucha, hay una diferencia entre decir no dice lo mismo y está escrito lo mismo. No hay contradicción. Número 1, recuerde que los autores no hablaron español de España. Nuestro lenguaje español de España, ellos no lo hablaron. El Nuevo Testamento fue escrito en griego de la clase del koiné, que era una expresión muy corriente, la más popular el koiné. No era el koiné académico que se hablaba. Era como el lingo, como los modismos de su país, ¿no? Como dice, ¿cómo está? No es como está, es cómo estás. Pero en el lenguaje popular, de acuerdo a la región, la gente entiende lo que está hablando. Algo así era el griego koiné. ¿Ok? Pero también en el hebreo, de donde cita, está en hebreo. O sea, tenemos dos cosas. Uno, los apóstoles eran hebreos, mentalidad hebreo, que escribían en griego. Es como, por ejemplo, mi trabajo es de traductor y traduzco, interpreto. Entonces, yo tengo que pensar en inglés y en español. Entonces, cuando alguien habla, el doctor habla en inglés, yo tengo que entenderlo tal como dice en inglés, luego traducirlo al español, en el lenguaje que me entienda. Y muchas veces, automáticamente uno traduce automáticamente literal y sale mal. Porque no todo es literal. Si se traduce literal, no me va a entender la persona. Entonces yo tengo que inmediatamente cambiar mi mente de inglés, transformarlo inmediatamente, rápido, en un segundo en español, para que me entienda lo que está diciendo. O me dicen en español, entonces si lo digo en inglés va a salir mal. Entonces lo que yo tengo que hacer es, si me dicen en español, inmediatamente en mi mente, cambiar al cerebro de inglés y decirlo en inglés para que tenga sentido. Bueno, los autores del Nuevo Testamento tenían la mentalidad hebrea, escribían en griego, y ahí está el punto. Cuando escribían en griego, muchas veces ellos tenían que adaptar la estructura gramatical de hebreo al griego. Y en griego, una palabra tiene muchos significados, como por ejemplo le dije Elohim. Elohim puede ser dioses, espíritus poderosos, ángeles, jueces y Dios. Depende del contexto. Bueno, en este caso, la palabra espíritu, ruach, que significa espíritu, se traduce de muchas formas. En el hebreo, Salmo 104.3 dice, el que hace, o sea, él se refiere a Dios, de los vientos. Vientos viene la palabra ruach. ¿Se dan cuenta? Ruach, que significa espíritu. En otras palabras, también se pudo haber traducido el que hace de los espíritus sus mensajeros. ¿Se dan cuenta?
ruach. Y ahí viene la palabra Espíritu Santo, espíritu, ¿no? Kadosh, Kadosh es santidad, santo espíritu, hebreo. O sea, ruach es espíritu. Pero se traduce como viento, ¿no? Como soplo a veces, o como ángeles, o como espíritus. Fíjese, depende del contexto. Pero ese espíritu, ruach, en hebreo es como queriendo escupir, pero así es. Ruach es espíritu. Entonces aquí dice, el que hace de los vientos sus mensajeros, lo que quiere decir el autor, espíritu. Y dice, y de las llamas, de fuego, sus ministros. Ahora, eso vamos a ver más adelante también. Pero vamos a lo que dice Hebreos, capítulo 7. El que hace a sus ángeles espíritu, ¿se dan cuenta? O sea, aquí el autor traduce la palabra viento, ruach, como espíritu, neuma, que viene a ser el complemento en griego. Entonces dice, esos espíritus son sus ángeles. Porque la palabra mensajero es ángel. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Aquí nos quiere decir exactamente qué es un ángel. El ángel, o el ruach, que viene a ser, ¿no? El ruach, viene a ser justamente un ser espiritual que está al servicio de Dios. Como por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy, pero muy, muy claro, y lo voy a leer dónde está esto. A ver, vamos a poner eso aquí, que no se me pierda. En Lucas, voy a ver en Lucas capítulo 1, dice, ¿dónde está? Cuando se le aparece el ángel a María. Dice así, fíjese para que se den cuenta lo que es un ángel, la función de un ángel. Lucas 1:26 dice, al sexto mes, el ángel Gabriel, ¿se dan cuenta? Mensajero de Dios, fue enviado por Dios. Ahí está, esa es la función de un ángel. Los ángeles cumplen la misión que Dios les da. Siempre fue así. Siempre fue así. Un día voy a tener que enseñar la teología de los ángeles según las escrituras. El ángel es un ser enviado por Dios para llevar a cabo un plan. En este caso, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Son seres espirituales poderosísimos. Ellos obedecen a Dios el Padre. Otra cosa muy importante, aquí mismo, esto es algo increíble, sinceramente cuando uno va a la escritura, uno, ¿dónde está? Cuando Jesús es sentado por Satanás, ¿no? Y le dice, si eres hijo de Dios, lánzate de aquí abajo. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dice Jesús? Mira lo que dice Jesús. A sus ángeles te encomendará para que te guarden. Oiga, Jesús mismo está diciendo, yo soy Dios. Es increíble. Y hay otros textos más. Mateo creo que habla inclusive más de eso también. Pero vamos aquí. Cuando el ángel viene a María, a la bendita Virgen María, ¿no? Le dice a María que no conoció varón en la intimidad. Le dice, bendita, salve, eres muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Bendita eres entre todas las mujeres. María no era como cualquier mujer. Y no digo, cuando digo la palabra cualquiera, es que las demás son cualquiera, sino me refiero a lo que la misma Biblia lo dice. Entre todas las mujeres, bendita tú eres. Tampoco está implicando que las demás eran malditas, porque alguien me dijo, oye hermano, ¿y por qué Dios maldice a las mujeres? No, ¿dónde dice? Mira lo que dice ahí. A ver, dice, a María le dice, bendita eres entre todas las mujeres, por lo tanto está implicando que el resto son malditas.
Por eso hay tanta ignorancia. No, tal vez con excepciones, pero en los evangélicos. ¿De dónde saca esa conclusión tonta? De que porque no dice que todas son benditas, bueno, está maldiciendo a las mujeres. Esa es una palabra, un hebraísmo que sucede dentro de todo el Antiguo Testamento. Cuando dice bendita eres entre todas las mujeres, se está refiriendo, Dios la escogió a ella de entre todas las mujeres para que sea la Teotokos. Teotokos, Teo, Dios, Tokos, portadora, la portadora del Hijo de Dios. O sea, María, la Madre de Dios. Eso enseñan las Escrituras. María es la Madre de Dios. Se acabó. Eso enseña la Escritura. La Teotokos, doctrina bíblica, ortodoxa. Y ahí está. Los ángeles vienen, se presentan. Gabriela dice, tú salve. El Señor está contigo. Título hebreo pactual. Está diciendo María, tú eres parte del pacto. Esto es lo que está diciendo cuando dice el Señor está contigo. Está diciendo tú eres parte del pacto, porque es el mismo lenguaje que Dios le dijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Josué, a Moisés, a David, a Daniel, a Ezequiel, a Ezequías, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Y le dice, tú eres bendita entre todas las mujeres. O sea, Dios te ha escogido a ti para que seas la portadora de él. Pero ella se turbó mucho y se preguntaba, no entendía ni siquiera el saludo, que no podía tal vez tartamudeó. Y el ángel le dijo, no temas, tranquila, María, tranquila, no temas. ¿Sabes por qué? Porque tú has hallado gracia delante de Dios. Amén. Ya está. Tú has hallado gracia delante de Dios. Tú. No tus vecinas, nadie. Tú, María. He aquí tú vas a concebir en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se dan cuenta, la etapa ya es la etapa ya de la encarnación. Jesús existió en su etapa preencarnada, se presentó a Adán, Abraham, se presentó con Isaac, Jacob, con Lot, se presentó con Josué, se presentó con todos los patriarcas. Pero ahora van a ser. Y el ángel, el mensajero de Dios, según Hebreos capítulo 1, versículo 7, viene y le dice a María, ahora tú vas a concebir un hijo. El nombre va a ser Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Se dan cuenta? Pactual. Todo sigue en un aspecto pactual, teología del pacto. Y dice, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Oiga, si es llamado Hijo del Altísimo, entonces es Dios. O sea, por ejemplo, es imposible que alguien diga, mira, yo soy hijo de mi padre, pero yo no soy humano. Ok, entonces si no eres humano, entonces tu padre tampoco es humano. No, él sí es, pero yo no, porque soy el hijo. O sea, esa torpeza de lógica. Si uno es hijo, entonces hereda la naturaleza del padre. Eso es así. Entonces Jesús hereda la naturaleza de la madre, María, humano, Virgen bendita María, así dice ella. Todas las generaciones la llamarán bienaventurada. La bienaventurada Virgen María halló gracia delante de Dios. Pero también al mismo tiempo es Dios, porque su Padre es, ahí lo dice, Hijo del Altísimo, el Señor Dios. Le dará el reino de David su padre. Ahora, un momento. Otro angélico me dijo lo siguiente. Oiga, la Biblia se contradice, me dice. A ver, ¿cómo? A ver, explícame cómo. Mira lo que dice el versículo 32. A ver, ¿qué dice? Dice que el que va a nacer se llama Dios el Altísimo. Ok, el Altísimo es Dios, ¿correcto? ¿Cuál es la contradicción? Ahí está la contradicción. ¿Por qué? Porque después dice, le dará el trono de David su padre. O sea, primero le dice que su padre es el Altísimo, y luego le dice que su padre es David. ¿Se dan cuenta? Se contradijo. O sea, el autor no supo lo que está escribiendo, porque le pone a Jesús con dos padres, el Altísimo y David. Es más, no solamente se contradijo, hay un error, porque David había muerto cientos de años antes. ¿Cómo le va a decir que su padre es David? ¿Se dan cuenta la lógica? Cuando uno no conoce las escrituras, el lenguaje, el tiempo, todo lo que dice ahí, el trasfondo,
Uno va a leer cosas y va a decir un montón de descabelladas, tonteras, sectas, herejías. Porque no, pues ahí dice, alguien puede hacer una doctrina y decir, no, 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 Jesús tuvo dos padres. ¿Y dónde lo dice? Lucas 1:32. Hijo del Altísimo, su padre es David. Ya ves, dos padres. Sí, y sí, ahí dice que es hijo del Altísimo, correcto, y que David es su padre. Sí, sí lo dice. Pero cuando dice eso, no está diciendo que tiene dos padres y una madre, porque María no conoció a David. O sea, es imposible. No se refiere a eso. Entonces, si no se refiere a eso, ¿a qué se refiere ese lenguaje? Bueno, ese lenguaje viene de 2 Samuel, capítulo 7, del 12 al 14, donde Dios promete justamente a David que él va a levantar de su reino a alguien cuyo reino no tendrá fin. Y en el pensamiento mesiánico hebreo, todos sabían que el Mesías iba a ser de la descendencia de David. Descendencia de David. Otra forma de ponerlo es hijo de David. ¿Se dan cuenta? No es que literalmente David tuvo sexo con María y salió Jesús, lo cual muchos creen que es así. No, se refiere descendencia de la línea genealógica de David. Lo cual quiere decir padre de Jesús. Pero lo que sí es cierto es que tiene un padre que es Dios, el Altísimo. Será llamado Hijo del Altísimo, Señor Dios. Bueno, o sea, Él es el Hijo de Dios, o sea, Dios mismo. María, entonces, es la portadora de Dios. El Hijo de Dios, que es Dios. La Teotocos. María, Madre de Dios. Exacto. No es herejía, absolutamente que no. Nunca lo fue. Eso es doctrina de la patrística. ¿Ok? María, Madre de Dios. La función del ángel, darle a María, justamente, las buenas nuevas. ¿Y qué más dice el libro de Hebreos? Volviendo a Hebreos, a ver, ¿dónde está? Aquí está el libro de Hebreos, capítulo 1. ¿Cómo está? Ya voy a terminar y todavía me quedé en el versículo 7. Espíritus, llamas de fuego. ¿A qué se refiere eso? Bueno, ministro viene de una palabra que significa esclavo, servidor o diácono, alguien que sirve. Llama de fuego. Ese es un ángel. No el que tiene alitas con cara de niño recién nacido. No. Un ángel es un ser superpoderoso que está al servicio de Dios para llevar, como lo hizo el ángel Gabriel. Llama de fuego no es que están ardientes quemando y oh mira, pero ¿qué llama de fuego? No. Es una expresión de energía, de poder. Es más, es la expresión misma del Espíritu Santo. Mira lo que dice en Hechos, pasaje muy conocido, en Hechos capítulo 2. Y aquí lo tengo. Hechos capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Ahora mira lo que dice. De repente vino del cielo un ruido, como el de muchas ráfagas de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Eso se ve en todas partes. Yo lo veo aquí en California. Ya va a haber, es más, en octubre, próximo mes, octubre, noviembre y parte de diciembre va a haber lo que se llama las tormentas de aire. Tormentas de aire son ráfagas de viento en donde derrumba y destruye todo. Se lo digo así. Gracias a Dios esta casita no se ha caído, pero sí se caen las armas de los árboles, las ramas, trae basura. Y es tan fuerte que inclusive hasta los perritos tienen que esconderse, porque es muy fuerte. Bueno, eso ha sido más poderoso que eso. Llenó toda la casa donde estaba. 3. Y se aparecieron, ¿qué? Lenguas como de fuego. Ahora, no fueron realmente fuego. El autor está diciendo como de fuego. O sea, no había otra forma de describir lo que vio que digo fuego. Ahora, muy importante, porque esa palabra fuego, ¿no?, en el libro de Hebreos está diciendo que hace a sus ministros, o sea, a los ángeles, a los que le sirven, llamas de fuego. O sea, poderosos. A eso se refiere. O sea, la misión de un ángel es servir a Dios, traer a cabo, llevar a cabo su plan de una forma poderosa. Son seres poderosos. Ellos pelearon contra los cananitas. Ellos pelearon contra los heveos, los feruseos, los jebuseos, ¿no?
¿Y quién estaba a cargo de ese ejército? El príncipe del ejército de Yahweh, Jesús en su etapa preencarnada. Él se presenta, él peleó contra todos ellos, él prácticamente Jesucristo obliteró, masacró a toda esa gente, los masacró de una forma increíble, sí, los masacró. Y él estaba a cargo de pelear por el pueblo de Israel. Y eso está en el libro de Josué, cuando Jesús mismo en su etapa preencarnada se presenta a Josué. Por ejemplo, es bien importante. En el capítulo 7 de Josué, dice así: subieron 3,000 hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Ai. Huyeron, porque eran gigantes, medían como 3 a 10 metros de altura. Los hombres de Ai hirieron de ellos a unos 36 hombres y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarín. Los derrotaron en la bajada y el corazón del pueblo desfalleció. Se hizo agua. Entonces Josué rasgó sus vestidos, postró su rostro en la tierra, o sea, adoró. Miren, esa es la forma bíblica, inclusive en el Nuevo Testamento los cristianos primitivos hicieron eso, postrarse en rodillas, rostro al suelo. ¿Quiénes son los que hacen hoy en día eso? Los musulmanes. Los musulmanes se postran, ponen su rostro al suelo como humillación para adorar. Ellos siguen exactamente el mismo patrón bíblico, los musulmanes. Dice así: le dijo, Josué rasgó sus vestidos delante del arca del Señor. Y Josué dijo: Señor, ¿por qué hiciste pasar este pueblo del Jordán para entregarnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar en el otro lado. Ah, Señor, ¿qué puedo decir? Ya que Israel ha vuelto la espalda a sus enemigos. Porque los cananeos y los habitantes de la tierra se enterarán. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? El Señor le dijo: levántate, Josué, ya no estés llorando. ¿Por qué te has postrado en la tierra? Claro, porque Josué tenía miedo. Y a Dios no le gusta que tengamos miedo. Dios quiere varones. Sí, de verdad. Y dice: Israel ha pecado, también has transgredido mi pacto que les ordené. ¿Se dan cuenta? Y hasta han tornado de las cosas dedicadas de anatema. Y también han robado, mentido, y han puesto delante de sus cosas. Y aquí más adelante dice: cuando se le presenta el príncipe, el capitán del ejército del Señor, él peleará contra ellos. ¿Quién es ese capitán? No es el ángel Gabriel o el arcángel. Es Jesús mismo en su etapa preencarnada. O sea, el libro de Hebreos se quedó corto porque el tema de Hebreos es presentar que en Jesucristo es superior a los ángeles y que el pacto de él es mejor al pacto que Dios hizo con Moisés. Y dice versículo 8, y con esto quiero terminar, ya me pasé, pero vale la pena. Del Hijo dice, Padre, el Padre dice: tu trono, Dios. A ver, vamos, esto sí ya me confundió peor. ¿Quién habla? El Padre. ¿A quién le habla? Al Hijo. ¿Qué le dice al Hijo el Padre? Mira lo que le dice: tu trono, oh Dios. Oiga, ¿lo estoy leyendo bien o qué es lo que pasa? Porque ¿cómo es eso de que? A ver, léame, porque no entiendo. ¿Qué le dice
el Padre al Hijo, le dice tu trono, oh Dios. O sea, ¿le llama a Dios al Hijo? Sí. O sea, a ver, ¿el Padre le llama a Dios al Hijo? Sí. Pero los que tocan la puerta de mi casa me dicen que Jesús no es Dios. Bueno, ellos pueden decirle lo que quieran. Pero la Biblia dice que el Padre le dijo al Hijo Dios. ¿Y dónde lo puedo ver eso? Salmo 45, 6, 7. Mira lo que dice. Salmos 45, 6, 7. A ver, quiero verlo porque soy un poco como Tomás. Si no lo leo, no creo. Bueno, no hay problema. Vamos a leerlo para que te des cuenta que el autor de Hebreos entendió la cristología en el sentido de que Jesús es el Hijo de Dios y por lo tanto humano. En el Salmo 45, aquí lo tengo, dice así, versículo 5, tus saetas son agudas, los pueblos caen debajo de ti. Es David hablando al Señor. Los pueblos caen debajo de ti. En el corazón de los enemigos del rey están tus flechas. Wow. 6. Tu trono, oh Dios. David está diciéndole a Dios, tu trono, oh Dios. El autor de Hebreo toma ese texto y se lo aplica ¿a quién? Al Hijo. ¿Y qué le dice? Le dice, tu trono, oh Dios. O sea que para Hebreos, cuando David escribe eso, bajo la inspiración del Espíritu Santo, se está refiriendo ¿a quién? A Jesús. Le dice, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por siglos de los siglos. Amén. Se cumple dos cosas. Uno, lo que dijo Dios a David en 2 Samuel, capítulo 7, se cumple. Su reino no tendrá fin. Dice ahí para siempre. Y dos, lo importante, Jesús reina ahora. No es que va a reinar. El reino de Jesús es ahora. Ya, ahora mismo, aquí. Septiembre 24 de 2023. ¿Hasta cuándo va a reinar? Va a reinar hasta que, a ver, estudiantes de la Biblia, ¿hasta cuándo va a reinar Jesús? Y aquí viene la respuesta, porque me dicen, hermano, pero a mí me enseñaron que falta bastante que ven. No. Mira lo que dice aquí. Pero cada uno a su debido orden. Primero va a resucitar Cristo, llamado las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. No habla de ningún rapto secreto, 7 años, eso es puro cuento. Cristo resucita primero y luego nosotros en su venida. Ahora, mira lo que dice aquí. Atento. Entonces vendrá el fin. Y aquí especifica. ¿Cuándo? Adverbio de tiempo. O sea, ¿cuándo? Sí. No es que Jesús está a la vuelta de la esquina, ya vino el rapto secreto, mejor no te cambies para cuando te lleve te vayas con corbata y todas las tonteras. No. ¿Cuándo va a ser el fin? Cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Cuál reino? Bueno, el reino que es ahora. Y mire, después que haya abolido todo dominio, poder y autoridad. Referencia al sistema actual. Ahorita no vemos que las naciones se someten a Jesús. Ahorita vemos violencia, caos, blasfemia, apostasía, idolatría, cosas luciferianas. Las naciones de Europa es un desastre. Me da pena decirlo, Europa es un desastre en todo aspecto. Las naciones de Latinoamérica es 20 veces peor. Delincuentes criminales como presidentes, literalmente. Si no vemos nada como sometimiento. Pero Jesús está reinando. Y me escriben, hermano, reinado implica paz, orden, justicia, pero mira lo que estamos viendo. Sí, eso no se niega. Entonces, ¿cómo Jesús va a reinar y hay esto? Bueno, es que no leyeron lo que dice ahí. Es necesario que Él reine hasta que
haya sometido, derrotado todo poder, dominio y autoridad. O sea, no va a haber fin, y no es fin del mundo que se va a destruir, sino una transformación, hasta que estas naciones se hayan sometido a Dios, al reinado de Jesús. Eso usted no lo vamos a ver en unos 20, 30 años, usted y yo no vamos a estar aquí, pero va a suceder. A eso se refiere el libro de Hebreos. Otra vez, ¿dónde está Hebreos? Aquí está. Tu trono, oh Dios, el trono, el reino de Jesús, que es el reino de Dios, porque Él es Dios mismo, segunda persona de la Trinidad, nacido de la bendita Virgen María, es para siempre. Cetro de equidad o equidad es el centro de tu reino. Cetro. Eso implica, es una figura retórica del reinado. Él está reinando, está sentado a la diestra de Dios Padre, reinando. Bueno, versículos del 9 hasta el 14, próxima semana, hermanos, el tiempo es corto. Como dice la canción, el tiempo pasa. Así que vamos a orar este día del Señor. Ore usted, haga un tiempo, ¿verdad? Haga un tiempo. Si no come, pues mejor no coma. Una broma, no se preocupe. Pero haga un tiempo, repase esto, lea los textos, porque Hebreos es un libro increíble, es una mina de conocimiento cristológico. Terrible. Es tremendo. ¿Qué más le puedo decir? Muchas cosas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, porque eres un Dios grande, por tu palabra, por tu verdad, por las profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en Cristo, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que está reinando ahora mismo. Danos sabiduría para entender esto, Padre. Así te pido por mis hermanos, en el nombre de Jesús, amén, hermanos, que la gracia de Dios, hoy, sea con ustedes siempre, desde principio a fin, amén.